cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital. Ya estamos prestos. Freddy Garzón, quien hace parte de El Denunciante, y de igual manera su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes. Ya hemos dejado atrás lo que fue la Semana Santa, lo que fue la Semana de Resurrección, y de igual manera todo lo concerniente a lo que se reactivaron ya estas actividades. Pues hay que mencionar, Freddy, precisamente de lo que fue este receso que tuvimos, sí, y que lógicamente las diferentes actividades nuevamente acá en Política y Algo Más. Gracias, Luis Eduardo, muchísimas gracias por de nuevo esta invitación. Un saludo especial a cada uno de los seguidores de este gran programa de Política y Algo Más. Y como usted lo decía, sí señor, pasamos de este receso, ¿no?, de la Semana Mayor, sobre todo el jueves y el viernes, que son festivos, y festivos de la Iglesia Católica, pero que le sirven a todo el mundo, ¿cierto? Al menos todos los que residimos en el territorio de Colombia. Ya terminamos esta semana, vienen a otros 40 días, ¿no?, en nuestra tradición católica, que son los 40 días de Pentecostés, ¿cierto? Para la venida del Espíritu Santo. Vamos de 40 en 40 días y pues en esa semana se presentó un hecho relevante, ¿no? Sí, para resaltar, pues, así como hay fechas trascendentales, infortunadamente, sobre todo cuando hablamos del fallecimiento, de la muerte, ¿no?, características, sí, el Papa Francisco Jorge Bergoglio, que precisamente, pues, sus quebrantos de salud, y el domingo de Pascua, prácticamente, pues, fue sorprendido el mundo con la muerte de este líder espiritual, de este líder de la talla mundial, porque hay que resaltar que precisamente sus pronunciamientos en los diferentes temas, cuando en las homilías, cuando en las diferentes actividades religiosas se pronunciaba, pues daba de qué hablar. Y también resaltando que es el líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos, dentro de lo que hacemos parte de los cristianos, de lo que hacemos parte también quienes precisamente se congregan siendo cristianos también, el islamismo, ¿no?, y hinduismo, que sumados, pues se dice que a nivel mundial, de los 8.000 millones de habitantes que estamos en este globo terráqueo, sumamos los cristianos cerca de 2.500 millones de cristianos, en los cuales, pues, a través de la fe de hace más de 2.000 años, pues venimos practicando, venimos congregándonos en las diferentes actividades, y pues ha sido también un motivo, ¿no? Sí, lastimosamente, cuando hacemos los parangones, Freddy, de que allá en familia, ¿no?, en las mejores familias, como se dice coloquialmente, o en esas familias humildes, a veces que hay muchas divergencias, que hay muchos distanciamientos, que hay muchas circunstancias, y infortunadamente un pariente, un muerto de un integrante de una familia, son los que reúnen la familia, ¿no? Así es, eso familias es que natural. 10 hasta 20 años no se reúnen, ese es el y momento ese de es encuentro. un motivo infortunado. Y con el Papa Francisco, pues pasa algo similar. Fíjese que cuando hablamos hay que recordar que, aparte de ser precisamente el Papa, de ser el líder, el jerarca de la Iglesia Católica, pues es un jefe de Estado, ¿no? El Vaticano. Y que lógicamente, exactamente, del Vaticano, y que alrededor, pues, se le rinden los homenajes precisamente como jefe de Estado. Se anuncia que precisamente asistieron en el día de hoy cerca de 50 jefes de Estado, 130 delegaciones de los diferentes países. Y ahí en esa delegación teníamos posiblemente la presencia del presidente Gustavo Petro, pero al parecer ya no va él, ¿no? Pero me imagino que, no sé si vaya Laura Sarabia, pero al menos el presidente de la República no va. Y como usted lo decía, ¿no?, es un jefe de Estado, se le rinden honores como jefe de Estado. Bueno, el tema de ser jerarca de la Iglesia. Y recuerdo usted también hablando de este tema, pues, del fallecimiento de nuestro Papa. Recuerda el anterior Papa, el que estaba, Benedicto XVI, que renuncia. Él también, cuando fallece, no le hacen precisamente temas de honores de jefe de Estado, porque ya había dejado de serlo. Ya había un sucesor como jefe de Estado. Como jefe de Estado. Que fue una parte de la historia donde hubo simultáneamente dos papas, ¿no? Característicos de la historia. Pues ya viene todo el proceso del día de hoy, pues los diferentes medios de comunicaciones le dieron el despliegue a nivel mundial, como era un líder no solamente espiritual, sino un líder por los diferentes temas. Fíjese que cuando participaba en la ONU, en las diferentes estancias a nivel terráqueo,
Era con temas importantes. Yo pienso que aparte que hagamos parte, que nos congreguemos en esta religión, pues estaba por encima del bien y del mal, ¿no? Sí, esos jerarcas no solo de la Iglesia Católica, ¿no? Casi que todos los jerarcas de otras iglesias, de otras religiones, pues tienen un nivel espiritual mucho más amplio que la gente del común, ¿cierto? Claro. Y por eso ellos, pues sus fallecimientos, pues generan tanto impacto a nivel mundial, no siendo un ser humano como cualquier otro. Ajá. Y precisamente en el día de hoy ya se están desarrollando su parte fúnebre del entierro, ¿no? El día viernes ya sellaban el ataúd y todo este protocolo que es como de película, ¿no? Sí, sí, claro. Todos empiezan a especular protocolo, lógicamente, exacto, exacto. Y más hoy con las redes, con sociales, los medios, con lo que dice uno, y con esa polarización que tenemos en todo a nivel mundial, cuando decimos que la polarización acá en los municipios, en el departamento, en el país, a nivel terráqueo, y sus pareceres, lo que cada quien opina, lo que se imagina, con su malicia, con lo que sea, en fin, son 9 días ya hoy después de haberse llevado a cabo todos los servicios fúnebres, todos los protocolos respectivos, como precisamente jerarca de la Iglesia Católica y como jefe de Estado, pues siguen 9 días, ¿no? El famoso novenario, el homenaje que se le sigue rindiendo desde el catolicismo, y ya para entrar al famoso cónclave. El cónclave para si hay humo blanco, ¿no? También por lo general son 2, 3 humos grises y luego ya viene el blanco, ¿no? Muchas especulaciones que hay, hasta las pitonizas de que dicen en torno a que viene el Papa Negro, han anunciado, de Nostradamus, de muchas conjeturas en torno a eso. Pues lastimosamente, pues decir que el Papa Francisco, pues ya en lo que tiene que ver, pues muchos temas como latinoamericano, como el primer papa latinoamericano, ¿no? Sí, que ha habido, ese es el sentir más grande humildad, que tenemos nosotros, ¿no? El papa de la humildad, ¿no? Sí. El papa precisamente que lo identificaba, el papa de la misericordia, ¿no? Sí. En todas las palabras, muchos debates, muchos teólogos han manifestado cuando se habla de esa palabra misericordia, ¿no? Es amplia, el aspecto religioso, el aspecto social, el aspecto sociológico, en todos los aspectos, ¿no? Y lo que proyectó él, la humildad que usted la está diciendo, ¿no? Otros tenían, los jerarcas de nuestra iglesia, pues unas cosas que a veces lo veía uno muy lejano, sin ser lejano, porque obviamente llegar cerca al Papa es difícil, pero de todo modo el desarrollo de su papado y el mismo entierro y todos estos protocolos son más sencillos, ¿no? Él no vivía donde él pedía la humildad, ¿no? La humildad, sino él la practicaba. Desde el anillo, hay muchas historias. Sí. Se caracteriza también como no solamente el Papa de la Misericordia con palabras mayúsculas, sino que también el Papa renovador, modernizando entre comillas esa palabra en el buen sentido del que tiene, de renovar con base precisamente a lo que es la evolución, la transformación de la humanidad. Entonces, hay tanto así que han caracterizado como en todo, dos tendencias, ¿no? Sí. La tendencia conservadora, la tradicionalista, que era la anterior, la de Benedicto. La renovadora. Entonces, desde ese punto de vista, lo comparan muchas veces tratadistas con la política, ¿no? De que a ver si sigue esa corriente, esa tendencia renovadora, ¿no? De los credos religiosos, de todo lo que tiene que ver precisamente con los decían los expertos precisamente con los dogmas, en fin. De todos estos temas que cuando iban a elegir a Ratzinger, ¿cierto? A Benedicto, habían coordinado, digámoslo así, que quedara otro de la línea de él, ¿sí? Y no se dio, ¿cierto? Entonces fue Francisco, y precisamente ahorita lo que están pensando es que tengan la línea de Francisco. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué razón apuntan unos y otros? Lo que uno escucha en los medios, lo que uno escucha a quienes están allá, como se dice, los expertos, a las autoridades también, en que precisamente, fíjese que acá únicamente tenemos al que él hoy hace como cardenal, ¿no? ¿De San Gil? De San Gil, y que es el único que va a votar, ¿no? Tenemos 3 cardenales, pero solo uno tiene van a participar, los requisitos, si se pero quiere después decir. de cuando venga la elección del cónclave, porque es por la edad. Van los 3, sí, van los 3, pero uno solo es el que puede participar en el cónclave. En el cónclave, y entonces vienen esas tendencias, ¿no? Vienen si es la renovadora, es decir, ¿por qué razón a quienes le apuntan a esas hipótesis, ¿no? Sí,
de lo que tiene que ver que el Papa Francisco, gran parte, la mayoría de los cardenales sí, que van a participar en este cónclave, él fue el que prácticamente los nombró, ¿no? Okay, entonces, sí. ¿Hasta dónde? Entonces hay quienes como política lo comparan, ¿no? Sí, sí. Es otra estancia, pero respetable también desde ese punto de vista. Bueno, esa infortunadamente fue la continuidad de la Semana Santa, la Semana de Resurrección, y a donde voy yo también con esto, ojalá mire esos 50 mandatarios y las autoridades sirvieran para desarmar, para conciliar en algo, ¿no? Las diferencias que tenemos y que lógicamente, pero no sé hasta dónde simple sea por el protocolo que vayan y asistan, pero no realmente para, de pronto como en un sepelio popular, ¿no? Algo de lo que decía anteriormente, en un barrio, en un municipio, alrededor del fallecido, pues hacer unos comentarios, se habla, igual esto, ojalá esos mandatarios aprovecharan las circunstancias de reunirse, ¿no? 50 mandatarios más de 100 delegados, pues sería oportuno, sería el motivo. Sí, señor. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel en Política y algo más. Bueno, noticia también de lo que transcurre esta semana, ¿no? De esos rifirrafes, de los topes de las campañas a nivel local, regional, nacional, que era el epicentro, ¿no? Del actual presidente, de las denuncias, de los rifirrafes, de las querellas, de los topes, de los dineros que habían invertido que de dudosa procedencia, en fin, todo lo pertinente, y que a quién le competía, que al Consejo Nacional Electoral, que entonces vamos a la Corte Suprema, que vamos al Consejo de Estado, que vamos a la Corte Constitucional, que vamos al Congreso, en fin, un rifirrafe que a veces se forma un desorden y es donde infortunadamente, pues vemos que la gobernabilidad se pone en riesgo y la parte institucional también en esos instantes. Sí. Pues la Corte Constitucional, que es el ente, ¿no? El ente que tiene la obligación de salvaguardar, de garantizar que la normatividad, el reglamento que nos contempla a todos los colombianos, como es la Constitución del 91, que es la que está vigente, pues a pesar de todos los retazos que le han hecho, todo se colcha, pero de todas formas se conserve el dado cumplimiento, pues expidió durante esta semana que está pasando lo que tiene que ver, que no es el Consejo Nacional Electoral. Recuerda que hasta le voló la cabeza de un magistrado, César Lorduy, precisamente por esos rifirrafes y bueno, y la Corte Constitucional, si pudiésemos, definió en que no es el Consejo Nacional Electoral el que puede investigar al presidente por el fuero, por el fuero presidencial, y que mientras tanto el Consejo Nacional a la campaña sí puede seguir investigando, no al presidente. O sea, a todos los que hicieron parte de la campaña, recordemos que ahí estuvo el actual gerente, director de Ecopetrol, que era el que manejaba los recursos, ¿sí? ¿Recuerda el nombre? Diego Roa. Sí, él era el que estaba ahí. Gerente de la Dirección de Santander. Y también, sí señor. Y entonces, y usted ya lo decía, ¿no? Por los topes electorales, por algunos pagos que se pasaron y unos manejos de los recursos que como cualquier candidato tiene que presentar ante las autoridades electorales. Pues el Consejo Nacional Electoral, en las mayorías, parecía que no las manejaba el presidente Gustavo Petro, pero entonces la Corte Constitucional dice, no señor, ustedes no son. Efectivamente. ¿Y a quién entonces la Comisión de Acusaciones tal vez todavía tenemos a memoria del elefante, ¿no? La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es el ente que por ley debe investigar al presidente de la República en ese caso. Entonces, ¿hasta dónde vuelve no, sino es que queda más fácil a Petro pues, el manejo. Pues eso ha sido cuando esas investigaciones, lastimosamente, volvemos a un tema que hemos comentado, a veces se pierde la credibilidad en las instituciones que investigan, que controlan, por lo mismo que estamos manifestando. Recuerda que esa comisión de acusaciones es comúnmente llamada la comisión de absoluciones, ¿cierto? Porque la integran... Casi que es un sinónimo. Claro, porque la integran congresistas de las bancadas. Y por tanto, siempre en las comisiones, el mandatario, en este caso el presidente, trata de que esos representantes a la Cámara, ya sea en cualquier tipo de comisión, tengan las mayorías. Pero entonces, habría que mirar allá cómo está conformada, si son las mayorías. Pero todo ese desgaste, ¿a dónde vamos? Todo ese desgaste que nos llevó para que
al fin llegue a la Corte Constitucional. No, señores, usted no es ese ente. Es un tema político. Es un desgaste en todos los aspectos, así, por eso digo, y ahí se presentan los choques de trenes, entonces viene el desgaste que no le compete a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, que le compete a la Corte Suprema, que si ya renuncia, ya deja, lo investiga la Fiscalía, en fin, todos rifirrafes, sí. Y ahí es donde se presentan los famosos choques de trenes y tenemos para final llegar. Pero ya dijo la Corte Constitucional que es la Comisión de Acusaciones y allá lo van a revisar. Esta comisión de acusaciones no solo investiga al presidente, sino a los altos funcionarios, ¿no? Sí, a la sí, Fiscalía. sí, claro. Y aquí en Santander tenemos a la congresista Marian Perdomo, ¿no? Ella hace parte de esa comisión de acusaciones que precisamente, ya lo hemos dicho en otros programas, está siendo investigada porque una UTL que no era UTL de ella conocía de casos en la comisión de acusaciones. Mire cómo es de grave, ¿no? Cómo es de grave lo que le pasó a Marian Perdomo y ahorita tocándolo por ese tema. Si la va a investigar el presidente y en ese entonces una persona que no era funcionaria conocía los casos de esa comisión, podría conocer el caso del presidente Petro, ¿cierto? Volvemos a las preguntas, ¿no?, que nos seguimos haciendo de las incompatibilidades, de a veces que cuando tal vez usted ve en los consejos, en las asambleas, en el Congreso, que se declaran impedidos por muchas circunstancias. Tal vez en algunos recintos, algunos consejos, algunas asambleas deberían quedar vacíos porque hay intereses. Entonces, cuando necesitan votar un acuerdo, un proyecto de acuerdo para que convierta en acuerdo, un proyecto de ordenanza para que sea ordenanza, impedido, quedarían muchos escenarios de estos vacíos porque hay intereses de toda índole en todos los aspectos. Pues dejamos a que sea precisamente el trámite y todo lo concerniente a lo que es acá en nuestro querido Colombia, en el país del Sagrado Corazón. Bueno, la doble militancia, ¿no? Lo que estamos a la expectativa, sí, señor. Freddy, de la doble militancia, que hay demandas, se dice más de 500 alcaldes, de algunos gobernadores, diputados, congresistas todavía definiendo en los estrados judiciales y que lógicamente cuando hablamos de la doble militancia, pues el plan de choque, para eso pues es el transfugismo, ¿no? Sí. Entonces decíamos que hace 15 días se llevó a cabo el debate, el quinto debate, es decir, de los 8, en el quinto. Porque tiene que afectar la Constitución, sí, por tanto, el trámite los artículos 107 y 108, que sí, automáticamente, la colcha de retazos que decía, y que fácilmente nadie dice nada. Sí, por ahí el movimiento de observatorio electoral que se ha pronunciado en algo, ¿no? De que alegan de que son 31 partidos, entonces para qué tiene esencia de que si llegan en un solo brochazo 5 debates y que lo más seguro dice que esa institución y más de uno, ¿qué pasa? Sí. El transfugismo pasa, va a pasar. Porque ellos mismos para poder acomodarse, ¿no? Tal vez el único partido que se dice que por bancada ha manifestado públicamente que no vota es Cambio Radical, porque supuestamente hay unidad ahí. ¿Será? Pero el resto, el mismo Centro Democrático, tengo entendido que está de expectativa. Amanecerá y veremos. Sí, claro, claro. O sea, el político siempre dice no. Pero hace referencia, exacto, al menos públicamente, de los partidos de oposición han dicho, Cambio Radical, al menos públicamente. Hay otros partidos que se han tenido allá calladitos o qué sé yo, acomodándose, porque no podemos negar de quienes aspiran a sostenerse, otros llegar, por lógicamente quienes vienen haciendo un trabajo allá en la región, llegar al Congreso de la República y que lógicamente estaban en cualquiera de los 31 partidos y tienen allí mejores ofertas, allí le garantizan que de pronto hay una posibilidad de obtener credencial. Por eso yo digo que hay que esperar cómo va a votar Cambio Radical, porque cuando llegue el momento, eso no crean, empiezan a mirar, muestre a ver, ¿será que alguien de Cambio Radical tiene algo? Y si no, pues entonces toca un momentico quitarlo y poner a otras personas, o llegan los ofrecimientos, vamos a ver. Amanecerá, veremos, amaneció. Pero eso tenga la plena seguridad que ese transfugismo pasa. Sí, la tendencia. Fíjese que no ha tenido ni el debate ha sido facilito, ha pasado de los 5 debates. Porque a todos les beneficia. Claro, ese es cierto. Ellos hacen las normas y ellos se van a beneficiar ellos mismos. Pues ellos mismos no se van a sepultar sus aspiraciones en lo que es unos continuar, como lo decíamos anteriormente, ahí en el Congreso y otros en las regiones. Recordemos que los que no tienen ese lío son, por ejemplo, para el caso de Santander, los del movimiento Liga Gobernantes Anticorrupción. O sea, ya es partido, pero en ese entonces Juan Manuel Cortés y Marian Perdomo
distinto a Marlene Castillo, que era la fórmula vicepresidencial. Sí. Ella sí está amarrada al partido político. En cambio, lo que es porque es un derecho, no Juan un derecho Manuel que ella ganó. Cortés y Erika Tatiana, ellos están en el movimiento, ellos sí, pase o no el transfugismo, a ellos no les interesa. Y están con el pase, libre. A ellos no les interesa. Y usted se imagina, porque eso es inmediato, para las elecciones de 2026, de marzo 2026, sí. Y automáticamente toda la estructura, porque los concejales también automáticamente, los diputados también, todos toman las de Villadiego. ¿Usted se imagina ese despelote que entonces yo estoy acá en tal partido de los 31, pero yo veo más opciones allí por algunas alianzas para un futuro, por inmediato, porque allí el parlamentario o el congresista está armando su grupo y no importa que usted es de otro partido, no importa, venga, porque para eso se aprobó el transfugismo, es decir, armar los equipos como en el fútbol profesional, como un comercio deportivo, un comercio político. De los equipos, me iba a decir yo, de los partidos. Sí, equipos políticos. De los partidos políticos que siempre hablan, va a ser así. Yo me acuerdo desde antes, cuando había los tarjetones, ¿se acuerdan que eran grandes? Estamos igual. Sin desconocer los partidos de coalición, que es otro meollo, otro asunto. Otra cosa. Es decir, se está cocinando lo que tiene que ver el volterapismo o lo que tiene que ver precisamente con el transfugismo. Tema también que coincide y que sigue, ¿no? Esa papa caliente, este 1 de mayo, lo ha anunciado el señor presidente, los 12 artículos. ¿Ya los aprendió? Ya están listos. ¿Ya los aprendió usted? Los leí, pero no, eso no hay necesidad de aprenderlos. Allá tomará la decisión quién quiere ir a votar o no, pero de todos modos tiene que cumplir un trámite. Hay uno de sentido común, ¿no? Hay uno de sentido común. Que ya están escritos, sí, no hay necesidad. Bueno, es un desgaste, un rifirrafe, y ha servido para los más rifirrafes, porque fíjense que siguen chocando el Ejecutivo con el presidente del Congreso, con Efraín Cepeda, y por allá en los diferentes eventos. Este fin de semana pues hubo precisamente un encuentro de gobernadores o de gremios. En el auditorio pues es invitado el presidente de la República, echa sus pullas. En el mismo o en otro, el presidente del Congreso también echa sus pullas. Entonces, de ya que le pusieron, me decía alguien jocosamente, es que a Efraín Cepeda, ¿no? Sí. Le pusieron H, entonces... Sí. HP. Es que así lo dijo en uno de sus trinos el presidente Gustavo Petro, y aceleró el tema frente a este pronunciamiento, ¿no? Eso dirá que es honorable parlamentario, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Y no lo es? Sí lo es. Pero el que entendió, entendió, y no sé hasta dónde se llega. Volvemos a que, porque eso en algunos municipios el alcalde ha perdido autoridad, el gobernador, el parlamentario, el senador, el mismo presidente, por eso, porque hay una dignidad de, volvemos a serlo y parecerlo, ¿no? O sea... Y es que esa figura pública es el ejemplo que tiene que dar a la sociedad. Sí. Pero Luis Eduardo, hablando del tema de la consulta popular, que vea que es un momento político, como lo hemos dicho muchas personas a nivel nacional, diferentes medios de comunicación, conocedores del tema, opinadores, bueno, lo que sea, que es una plataforma electoral. Pues porque no estaban las 12 preguntas, sino hasta esta semana que pasó, pero antes de que salieran las preguntas ya estaban cuadrando los comités a nivel nacional con las juntas de acción comunal. O sea, ya estaban subiéndose a la urna sin ensillarla. En el fondo, Freddy, es un proselitismo. De igual manera, la oposición también está armando, tengo entendido, con los debates, en el cual el Partido Liberal presenta también un proyecto para presentarlo como ley. Como también Efraín Cepeda también anuncia que el equipo está... O sea, se forma el debate, es la controversia. Pero es que hay una diferencia, que es que la consulta popular va a ser con unos recursos públicos, y ahí es donde uno dice, van a utilizar la consulta popular precisamente para hacer proselitismo político. Pero con herramientas públicos. Herramientas que están ahí. Está constitucionalmente, sí. Está la consulta popular, está el referéndum, hay herramientas. Pero ya está, y el 1 de mayo, que es festivo, que obviamente se hacen las marchas de siempre, entonces el presidente Petro va a hacer una delegación de ciudadanos del común, dice él, y va a llevar las 12 preguntas a entregarlas al Congreso de la República. Pero volvemos a insistir, hasta dónde, si bien es cierto que estamos en una democracia con sus falencias, hasta dónde no se puede perder el respeto, ¿no? La democracia es para debatir, la democracia es que se debe presentar el debate. Sí, señor. Aquí que estamos con los 3 poderes del Ejecutivo,
del legislativo y del judicial, pero debe ser con altura, con respeto, de que lógicamente la autoridad de ninguno de esos tres poderes puede perderse bajo ningún parámetro. Hay y están equilibrados. Efectivamente, porque por eso de ahí hay muchas cosas que a veces, infortunadamente, a quienes elegimos por voto popular, llámese un alcalde, llámese un gobernador, el mismo presidente, y en los debates no se llevan a cabo como debe ser. Entonces, por eso a veces decimos que los organismos, que las cortes resultan legislando, resultan también gobernando, porque es que si nosotros que estamos acá, Freddy, un ejemplo acá, y nosotros son los que, la misma norma lo permite, de que determinemos políticas públicas allá en el pueblo, en la ciudad, en el departamento, y resulta que no somos capaces, entonces nos toca ir a las cortes, y les achacamos a las cortes que están cogobernando, pues en cierta forma tienen razón, pero ¿por qué nos ponemos de acuerdo que son facultades que nos permiten la misma normatividad para no achacarles? Es que las cortes ahora gobiernan, pues les dejan a ellos para que definan. Eso es igual que cuando decimos de la selección popular. Todavía terminaron las elecciones del pasado 29 de octubre de los pasados comicios y seguimos en elecciones porque son los estrados judiciales. Pero no se respetan todos los parámetros, entonces pues nos toca que sea otro ente ajeno. Sí, el que tome la decisión. Exacto. Entonces a veces les achacamos que están cogobernando y a veces, entre comillas, pues tienen razón. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en Política y Algo Más. Freddy, me imagino que usted ya se vacunó, ¿no? Pues hasta en eso nos han dividido, nos han polarizado la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Nos han polarizado, yo he escuchado a nivel nacional e internacional de quienes son antivacuna, ¿no? Antivacuna, eso sí. El actual presidente de Estados Unidos es antivacuna, ¿no? Claro, con el COVID, me imagino que también estará diciendo que el mundo y otros a favor. Igual manera, cuando hablamos del país, la fiebre amarilla, queda uno que, ¿a quién creerles? La parte científica, incluso en la parte científica, también hay opiniones encontradas, ¿no? Señor. Hay quienes como científicos dicen que es otro cuento, y hay quienes desde el punto de vista científico defienden la vacuna. Entonces hasta en eso nos han polarizado, nos han dividido. Pero más allá es un tema, creo yo, que es un tema, ¿cómo es que dicen? De teorías de la conspiración y ese tema, porque la ciencia es una. Claro. O sea, la vacuna son necesarias. Por ejemplo, la del COVID, creo yo que usted se vacunó. Yo me vacuné todas las vacunas que habían a aplicar, el esquema. Y ahora en la fiebre amarilla, más de uno, en el caso particular me toca vacunarme otra vez porque resulta que... ¿No se acuerda si se vacunó o no? Sí, claro, me vacuné, pero no aparezco registrado. Entonces, porque pues, no, como se dice, el interés es el objeto de ese momento. Hay algunos que dicen que ya no puede vacunar 2 veces. Entonces, toca volver, y entra en esas hipótesis de que no es conveniente, que sí es conveniente, entonces uno queda dubitando, queda uno como el perrito del taxi. Sí. En eso, ve que está en eso, nos tienen polarizados, nos tienen divididos. Entonces, pues ojalá que esas prevenciones se hagan. Fíjese que ya en el caso, si yo hoy entonces tengo que firmar un documento, levantar un documento, ¿de qué es responsabilidad mía? Pero es que siempre ha sido así, no es responsabilidad que usted porque tengo que expedir, como no tengo el carnet de la vacuna contra la fiebre, entonces debo vacunarme nuevamente para que me expidan el carnet y se va a volver un requisito para cuando usted viaje por allá para los llanos, cuando viaje internacionalmente. Sí, claro. Yo recuerdo, en viaje internacional, algunas autoridades mundiales en los aeropuertos solicitan la vacuna contra la fiebre amarilla. Y no vaya a ser que por ahí también en los entes públicos, para cualquier trámite, le pidan a uno también la vacuna. Es que creo entendido que se va a hacer precisamente dentro de la emergencia. No vaya a ser que alguien que quiera contratar con el Estado muestre la vacuna. Ajá. Más vacunas. Otra vacuna. Bueno. La tacita de café, ¿no? La tacita de café, la taza de la seguridad. Sí, señor. De tantos ires y venires, de demandas, de querellas, de rifirrafes también en la Asamblea del Departamento, algunos gremios que en un comienzo aceptaron, que después que no, después que sí. Volvemos a la misma situación del globo terráqueo a nivel nacional y a nivel regional no la excepción. La polarización, la división, las opiniones encontradas de que a veces sí, a veces no. La tacita de la seguridad. ¿Usted estuvo presente ahí, tengo entendido, en la asamblea? De eso se dio el jueves 24 de abril precisamente, una jornada que comenzó desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Un debate, pues,
como ese tipo de debate es un poco Yo trabajar en esa asamblea. Bueno, al menos ese día trabajaron bien. A usted también, porque usted estuvo hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Luis trabajó hasta, o sea, ahorró. Pero a mí no me pagaron. Horas de trabajo. Allá ellos sí, yo no cobro honorario. Estuve presente pues por el tipo de proyecto que se iba a aprobar, que era de gran importancia, ¿no? Y muchísima gente. Las barras completamente llenas, personas a favor, personas en contra, como fue la posición también de los diputados. 12 diputados votaron a favor de esta tasa y 4 votaron negativa, que le cambiaron el nombre de la palabra multidimensional, quedó la tasa especial para la seguridad y la convivencia ciudadana, porque precisamente se va a utilizar recursos simplemente para el tema de la seguridad, y por eso le agregaron la parte multidimensional. Es un debate muy concurrido, algunas personas se quedaron afuera en el momento del debate y las arengas específicas, pero era porque no podían ingresar, estaba lleno el aforo. Ya posteriormente se llenó y se aprobó. Entonces ya prácticamente está pues para que se tome la decisión de empezar a hacer este recaudo, que hay que recordarlo, no va para el estrato 1, 2 y 3, son 4, 5 y 6, la parte comercial, industrial, pero pública, y Barranca Bermeja, Magdalena Medio, que es donde obviamente por temas de la calor y la nariz consumen más, entonces pusieron unos topes, topes para poder aliviar en eso. Entonces vamos a ver qué pasa con ese recaudo, que ahora lo que viene es hacerle el control a este recaudo y a las inversiones, pero entran demandas del mes de septiembre. ¿A partir de cuándo? ¿El mes de septiembre? Sí, señor, pero ya los diputados... ¿Y el presupuesto para recaudar sigue siendo qué? ¿300 mil millones, se bajó de 400 a 200 mil, y pero ya... Siguen los 3 años. Hasta que termine el gobierno actual. De pronto el que venga le da por ampliarla como el impuesto 3 por mil, ¿no? Se sabe, ¿no? Pues aquí pienso yo que vamos a tener el tiempo cuando comience el recaudo, vamos a ver qué pasa con las demandas, porque van a venir demandas. Sí, claro, claro. Estamos en un estado de derecho, lo que hemos dicho, y debe ver la opinión contraria del proceso de las cortes. Y ahí usted, las cortes suyas que está diciendo, van a entrar a tomar decisiones. Los tribunales administrativos, después llegamos allá, y los rifirrafes y las opiniones. Bueno, y más que toca directamente el bolsillo de todos. Igual, Lucho, si sale ya el recaudo y pasa todo el tema, si hay demandas, pues hay que hacerle control a las inversiones completamente, hacerles el control, revisar que el presupuesto que se vaya a recaudar o el dinero que con el que hace el presupuesto se asigne, y ahí se tomará la decisión. O sea, basta cuando termine este gobierno, si el tema funciona, pues bueno, bien, si no funciona, eso no puede continuar. Es que Freddy, volvemos a lo que dice, nosotros no es que seamos malos pagos de impuestos, uno mira otras repúblicas donde a veces prácticamente de sus ingresos está usted tributando el 40 o más %, pero ve retribuido, el Estado le garantiza a usted unos derechos, el Estado le garantiza la seguridad, el Estado le garantiza el bienestar, el Estado le garantiza, es que no es... Hay estados, hay países, estados donde se paga un porcentaje y todo bajo unos parámetros, y el que no paga y evade, pues fácilmente a la empresa, al ciudadano, los controles son pero lo importante es eso, que el destino de esos recursos sean para lo que son. Es que el Estado funciona a partir de eso, con los recursos que se pone, que nosotros tributamos. En este caso es una tasa, no es un impuesto, y a nadie le gusta. Pero cuando le dicen de plata para la casa, eso no le gusta. Pero es un impuesto, cuando hablamos del impuesto al alumbrado público, que es otra arandela que se le colgó a ese recibo. Fíjate que ya veníamos. Pero es que el impuesto se le cobra a todos, en este tema de las tasas no. Bueno, tiene unas diferencias técnicas que no entraré en esto, pero bueno, aquí la cuestión es que ya se aprobó por los 12 diputados, 4 no lo aprobaron, entonces vamos a esperar que las decisiones se hagan bien, que se tomen bien. Y hubo unos hechos muy particulares del desarrollo ya Pero Freddy me decía, tuve la oportunidad de abordar, no profundizamos mucho, de Camilo Torres, ¿no? Me decía que tú has tenido inconvenientes, precisamente, incluso algunos panfletos, algunas amenazas. Ahí precisamente lo abordé ahí en Florida Blanca, Camilo Torres. Hubo 2, 3 detalles de los muchos. El diputado, el diputado Camilo Torres de Barranca Bermeja, él dentro del desarrollo del debate hizo un pronunciamiento en que ha recibido amenazas él, su familia, es decir, su esposa, sus hijos, frente a la toma de decisión que él ha dicho de votar negativo el proyecto, el de ordenanza. La cuestión aquí es que Camilo se tiene que brindar la seguridad.
Creo yo que uno no se inventa las amenazas, ¿cierto? Igual tendrá que presentar las pruebas correspondientes para que los organismos investiguen el tema. Pero hubo una declaración muy ligera e irresponsable del diputado Camilo, que hay que mencionarla, frente a decir que si le llega a pasar algo a él, es culpa del gobernador. Eso sí ya es muy irresponsable, porque no es el gobernador si hay las amenazas que las ha hecho. Entonces, en ese debate de control político a veces hay mucha euforia y se dicen cosas que a veces no se deberían decir, sí, porque además puede ser una injuria y una calumnia. Él tendría que entrar a demostrar. Pero bueno, eso fue un hecho muy particular, pero de todos modos sí que la autoridad de la policía, que en ese mismo momento el secretario del Interior se reunió ahí mismo, yo lo vi en la asamblea, reunido con uno de los policías del el otro general Hernández. Para mirar el tema de Camilo, ¿cierto? Y que se le preste toda la atención a ese llamado. Eso fue uno de los hechos. Otros hechos importantes es que en las barras estaban completamente llenas, ¿no? Unas barras a favor y otras barras en contra, ¿no? Cada uno con sus letreros particulares, ¿no? Pero a mí me llama la atención que a veces el sector populista en Santander, cuando las barras se llenan a favor de ellos, es espontáneamente que la ciudadanía va, pero cuando la barra se llenan en contra de ellos, entonces dicen que fueron llevados como borregos. Pues en esta, activistas del Partido Verde repartían panfletos alusivos al no la cobro de esta tasa, pero una cosa organizada política, un activista ambientalista del Partido Verde, otro una unidad legislativa de Cristian Avendaño. O sea, cómo manipulan también a la gente, cómo la llevan, pero eso sí está bien cuando lo hacen ellos, ¿no? Cuando lo hacen otra persona está mal. Pues son cosas de la partes, política, yo pienso, el debate debe hacerse, ¿no? Vuelvo y digo, con respeto, con altura, con el debate técnico, en fin, y lógicamente, pues, desde ese punto de vista político, a veces se aprovechan estas situaciones o estos escenarios de una u otra parte, ¿no? Sí. Igual lo que estamos diciendo a nivel nacional, a nivel departamental, no es la excepción. Vemos ahorita que abordaremos el tema, por ejemplo, el mismo impuesto predial, de otros temas que en el área metropolitana se vienen tocando y que entonces ya como comienzan, estamos en un año electoral que estamos ya que se inició el pasado 8 de marzo, ya fíjese que ya llevamos... Ya está el calendario electoral. Exacto, y que lógicamente pues hay quienes aprovechan como artífices de lo que es este ejercicio. Oiga, Luis Eduardo, otro hecho que me pareció interesante es que el concejal Danovis Lozano, que votó negativo, pues ya lo había manifestado en la sobretasa a la seguridad, llegó con un megáfono. O sea, con un megáfono hablando dentro del recinto, los demás pues tienen su micrófono como lo tiene él, ¿no? Este es lo que le hace daño a la democracia. Al diputado Danovis le han dado siempre la palabra, ha dicho lo que tiene que decir, pero con un megáfono, como esperando a que le quitaran la palabra para luego decir, vea, fue que no me dejaron opinar, pero con un megáfono. Imagínese eso, ¿no? Y un hecho particular también, como para contarle a los amigos, que fue un debate interesante, hablando de un helicóptero. El helicóptero que se tiene para algunas acciones de la gobernación de Santander. Él decía, pero ¿cómo el gobernador se desplaza en esos helicópteros donde el costo es demasiado alto? Eso ya dice para otras cosas. Bueno, pero no dicen nada del manejo del helicóptero de la vicepresidencia, ¿no? Y no dice el diputado Danovis que él es el único de los diputados con un esquema de seguridad costoso, que el único de los 16 y que lo pagamos nosotros. Entonces, ¿cómo entra la doble moral, no? Es el mismo que dice que... El que pasó de la patineta a la camioneta. Que hasta ciertas cuadras, como era por allá un alcalde del área metropolitana que subía en bicicleta hasta las veredas y después al carro, ¿no? O lo contrario. Es ese mismo que pasó de la patineta a la camioneta, eso sí no lo cuenta. Pero este helicóptero además ha servido para mucho, ha sacado a personas en zonas que han estado en temas de invernales, de la ola invernal, con este helicóptero. Muchas madres del campo los han sacado para que puedan tener sus hijos. Con una sola vida que se salve, lo decía uno de los diputados, vale el pago del helicóptero. ¿Hasta dónde, Freddy? Pero ya cerrando este punto, cuando se habla de las barras, cuando se habla de llevar unos o otros a defender un proyecto de acuerdo, de ordenanza, de ley, ¿hasta dónde prospera cuando... Me imagino, el señor gobernador hizo las coaliciones, así se diga que no hay coalición, que este es de la coalición minoritaria, que la coalición mayoritaria no. ¿Hasta dónde eso prospera realmente que incida
que los concejales en tomen una decisión, tomen una decisión por las barras, sí. ¿Hasta dónde, ya está listo. Hasta dónde en este caso particular, en un recinto de la Asamblea del Departamento, también. Y así sucesivamente vamos al Congreso, lo mismo, hasta dónde las barras, hasta dónde, porque ya está agarrado, ya está acordado, como se llame, ¿no? En torno de que se hace cuentas usted como alcalde, usted como gobernador o como presidente, necesita un proyecto de ley, un proyecto de ordenanza, un proyecto de acuerdo, oiga, tantos votos, tenemos tantos votos en el Consejo, en la Asamblea, para que sea acuerdo, ordenanza o ley. El resto, ¿hasta dónde van a incidir? Eso es como una presión, eso es más como una presión mediática para exponer también a las personas que votan positiva o negativamente algo, porque es que ahora, como no, la política se hace a través de las redes sociales, ¿cierto?, que son tan fundamentales, pues entonces esos son mecanismos de presión que utilizan. La decisión ya está tomada. Exacto, pero allá es donde voy, el objeto final, ¿qué es ese? ¿Hasta dónde capitalizar también, votos para más adelante. hasta dónde también lo de las cortes, ¿no? Fíjese que con esa decisión que tomó la Corte Constitucional, así salió el señor presidente, entre comillas, a felicitar por esa decisión, no la dijo felicitar, pero sí, como que, o sea, hasta dónde, Luis Eduardo, igual pasa con las presiones cuando se hacen, ¿no? Sí. Pues son decisiones que se toman si es de las cortes en derecho, si es en los municipios o en los departamentos también, en torno a los proyectos y hasta dónde está agarrado, acordado, no, como se llama. Exacto. Ya por más que llene las barras o no estén llenas, ya está tomada una decisión, pero como le digo, es una presión mediática para capitalizar votos a futuro. Mire una cosa tan paradójica, tan cínica, si se puede utilizar esa palabra, y populista, del mismo diputado Danovis Lozano, que dice en medio del debate, es que este debate debemos hacerlo públicamente, no a puerta cerrada. No, estaba abierto. Lo que pasa es que las barras ya no podían ingresar más. Hagámosla en el Estadio Américo Montanini, el mismo estadio que él no quiso votar los recursos para mejorarlo. Eso es que populismo, ¿no? ¿Qué populismo? Pero, Freddy, es algo que no encaja. Para eso son los recintos. Otra cosa es cuando se descentralizan las sesiones de un consejo, una asamblea, pero para eso hay los escenarios que llamamos coloquialmente los escenarios de la democracia, donde se toman determinaciones de los acuerdos, de la ordenanza, de la ley. Exacto. Pero por eso lo que él dice, no, hagámoslo en el Estadio Montanini, ese mismo estadio en donde él no quiso votar los recursos para la remodelación, llevémoslo al estadio, pero yo no voté. Y al final lo que interesa el objeto de lo que fue 12 votos que dijeron sí a este proyecto presentado por el Ejecutivo en cabeza del general Juvenal Díaz Mateos, y de esos 12 diputados que hacen parte de la coalición, porque tienen que hablar de coalición, que le votaron 12, pues quiere decir que hacen parte de esa coalición y que estuvieron de acuerdo con eso. Y precisamente para contarle a los amigos de Política Algo Más, el próximo martes de la próxima semana va a haber un Consejo de Seguridad Departamental donde va a estar el ministro de Defensa, el Ministerio del Interior, el ministro de Justicia, la fiscal, precisamente para empezar a articular todo este tema, que ojalá con esto y con otras acciones mejoremos la seguridad. Lo importante es eso, el control de esos dineros, ya es ordenanza, que realmente se apliquen para los cuál se va a pagar, cuál vamos a pagar. De igual manera, fíjese que por ejemplo en el área tenemos el ejemplo y también en redes se presentaba el debate de la actual progenitora del actual parlamentario por el Partido Liberal, Álvaro Rueda, que fue asaltada. Ella es docente en la normal, ¿cierto? Tengo entendido que ya en 2 oportunidades, y había el rifirrafe, que mire que si era parte del Partido Liberal y que en Piedecuesta hay un alcalde del Partido Liberal que no garantiza ni a la madre del partido, de uno de los parlamentarios del Partido Liberal. Fíjese, se lleva hasta dónde se lleva ese debate. Lo que interesa es la seguridad. Finito, ¿no? Exacto, ya. Y en el área ya los restaurantes, recuerda que tal vez 2 años anteriores se presentó esa estrategia de la delincuencia que era fácilmente llegar a un restaurante y asaltar. Se está presentando en algunos negocios en el área, en Piedecuesta también se ha presentado ya unas situaciones de esas. Dentro de esa la profesora Claudia Caballero de Rueda, pues precisamente esta situación, y que pues llama la atención. Y algunos pues dicen que porque es la madre del actual parlamentario Álvaro Rueda, que es que ha llamado la atención, pero no, pienso que debe ser un epicentro, para que tomen las medidas pertinentes, para que realmente se tome este impuesto, que sea, de ahí es lo que hay el control, ¿no? De esos dineros. El tema de este fondo de seguridad y de la seguridad y la convivencia ciudadana no quiere decir que es que con ese recaudo
no vaya a haber más eventos de inseguridad, ¿no? Pero sí debe, pero sí debe mermar, debe mejorar. Tiene que mejorar. No podemos que sea automáticamente. No, tiene que mejorarse los índices. Tiene sentido es como cuando hagan que una reforma a la salud, entonces no nos vamos a enfermar. No, porque es que ¿a dónde va cuando se llega las comparaciones son odiosas, se dice todo, pero en las estadísticas sí debe compararse. Cuando se habla que en Bolívar, y cuando se habla que en ¿cuál es otro departamento? ¿Atlántico? Sí, donde que se establecieron esas tasas y que se ha disparado antes. Entonces, ¿hasta dónde hay valero esa? Porque no sé. Pero yo no creo que porque entonces se disparó. Pero tiene que verse que sea plan de choque. Claro, tiene que, o sea, si está disparado, esa tasa no la cobren. Porque volvemos al cuento de los peajes, que otra vez está reviviéndose el peaje de Río Negro, el de la Mesa de los Santos, hasta dónde, hablando de todo, pero que va de la mano, como se dice, hasta dónde se está haciendo el mantenimiento de las vías terciarias de los municipios de Piedecuesta y de la Mesa de los Santos, de un objeto, más la parte central, realmente de lo que se había manifestado el peaje, de que la gobernación a través de la Secretaría de Infraestructura y que de SAN, y que hasta dónde realmente ya llevamos en enero, febrero, marzo, 3 meses prácticamente del recaudo, hasta donde los alcaldes también están prestos a hacer el seguimiento, las comunidades del recaudo, pero más importante la aplicación de esos recursos, ¿no? Para que no ya cuando se ha ejecutado, pues no era lo acordado, no era lo conveniente. Entonces, igual pasa con este impuesto, esa tasa de usted seguridad. Ahorita hablaba del representante Álvaro Rueda, que nos solidarizamos con su mamá y con todas las personas que son víctimas de esos hechos delincuenciales. Pero aquí es donde hay que trabajar en acción unificada. Que los congresistas nos ayuden a traer temas de seguridad, cámaras de seguridad y demás, ¿no? Y otro hecho que se presentó también con Álvaro Rueda fue un rifirrafe con Juan Manuel Cortés, el representante a la Cámara, Manuel Cortés. Ya entró otro, ya no es el tío con Juan Manuel, que era el tío, y el alcalde Barbosa. Claro, Juan Manuel Cortés, se sigue el eco de esos programas, un rifirrafe duro con Álvaro Rueda, ¿no? Pues son situaciones que lo importante es que este tema preocupante, Metrolínea, ¿no? Viene, como así me decía alguien, como la chimiltruja, así como dicen una cosa, dicen otra, y a nivel internacional, a nivel nacional, muchos reversazos. Usted dijo que renunció, pero que no renunció. Que el gerente de Metrolínea, el joven profesional Emiro Castro, que había presentado renuncia irrevocable. Entonces, con base a esta situación que hasta una disyuntiva, una pregunta que nos hacemos todos, 26 de este mes, ya a partir de mañana, realmente no va a haber este servicio, es decir, esa ruta que central por donde recorrieron hace Metro Plus 5 dice que no, los 2 carritos que tenía que ya arrancó ese servicio no lo vamos a tener. Entonces, primero hay incógnitas de que si se va a poder utilizar, porque al no haber vehículos de esa índole se van a poder utilizar los demás vehículos. Exacto. Así como lo hacen los taxis, que metan todos los carros. Pero es que no está claro, tiene que expedirse, estamos en un estado de derecho, volvemos, un decreto metropolitano. La área metropolitana tuvo a propósito un tema de otro tema, pero que tiene que ver también con los tantos rifirrafes ahí en el recinto del Consejo del municipio de Piedecuesta, el médico, ¿no? Yo sabía que era médico, el director del área metropolitana, cuando tiene mucho que ver con ingeniería, con diseño, no sé, ¿no? Sí, él es pero conoce la función pública. Y entonces volvemos a lo de Metrolínea, hasta donde realmente cuando vienen de que el gobierno nacional impide que liquide a Metrolínea, cuando el Consejo había dado facultades, los 2 delegados, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, que son los 2 delegados y son socios mayoritarios. 70% tienen. Entonces, el gerente había renunciado, echa reversa, que ya no renuncia. Entonces, echa reversa para adelante. El problema es ahora, es a lo que nos interesa, a nosotros los ciudadanos de a pie, al ciudadano a pie, que tenemos que desplazarnos a nuestro destino. ¿Y qué? Esos rifirrafes, gobierno nacional, gobierno municipal de Bucaramanga, que los alcaldes del área metropolitana, de Florida, de Girón, de Piedecuesta, que no tienen dinero para invertirle a eso, a nosotros nos interesa el servicio como tal. Aquí llega la propuesta del gobierno nacional que va a comprar la parte central, las troncales, las estaciones. Es que precisamente el gobierno nacional es el que ha hecho las inversiones mayoritarias pero Freddy, requerimos ese inmediato, porque sí, eso suena muy bonito y tenemos que prepararnos para más adelante, la tecnología y qué sé yo, pero hasta dónde, es decir, a partir de mañana domingo, ¿dónde va a haber ese servicio? Pues porque hay que armar un proyecto, tiene que ir a Compes, tiene que ir a... Pero claro, Luis Eduardo, el tema es dramático,
pero por supuesto el área metropolitana, la alcaldía de Bucaramanga, tiene que presentar el plan de operación para esos buses, cómo se va a suplir, porque ya se está supliendo, además porque solo eran 2 padrones que estaban recorriendo el área metropolitana. 140 buses. Pero ya ahora solo son 2. Quedan 2. Y ya no van a salir los 2 que había. Como la canción de Jorge Velosa, ¿no? Eran 8, ahora son 6, ahora son 2. Y el presidente Gustavo Petro en el día de ayer, mira lo que dice: propongo a Bucaramanga que transforme sus troncales de buses en tranvías y el gobierno nacional compra Convivencia Futuras. Ahora entonces el presidente nos está diciendo, bueno, no le metamos al transporte masivo, metamos tranvías. O sea, nos van a meter en otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Exacto, el proyecto puede ser vial, pero eso requiere armar el proyecto, hablar de los dineros, de dónde vienen, cómo vienen. De Convivencia Futura, dice él. Sí, pero eso todo el mundo está hablando de Convivencia Futura, los alcaldes, los gobernadores y el presidente de Vigencia Futuras. Todos. El gobernador comprometió hace, ¿cuánto? Hace 2 meses, las vigencias futuras. Los alcaldes están comprometiendo vigencias futuras. Ahora el presidente está hablando de vigencias futuras, pero nosotros requerimos es inmediato. Sí. La solución, la solución inmediata no se va a solucionar inmediatamente. Tiene que haber un plan de choque, un plan operativo, que se dan que salir otra vez los buses. Que siempre hemos tenido. Transcolombia, Unitrans, y los culpables de todo ese Girón. De los culpables de todo mal manejo gozando allá. Porque es que el Estado no debe encargarse, Luis Eduardo, del manejo de esas cosas, del transporte. El transporte tiene que ser de los privados y el Estado vigilarlo. Bueno, pues amanecerá y veremos. Seguimos de incógnita en incógnita. Mientras tanto, cuando hablamos de seguridad, ojalá sea un plan de choque. Cuando hablamos del sistema de transporte, hablamos de lo inmediato. Sí. Esos rifirrafes que tenemos a nivel nacional, sí nos interesa, pero arranquemos por lo local, por parroquial, que es lo que nos afecta de una u otra manera, ¿sí? Es importante. Freddy, pues ya para entrar en la recta final, con base también a una situación que se presenta ahí en el municipio de Piedecuesta, que tiene que ver, tal vez lo hemos tratado en alguna oportunidad, la empresa piedecuestana de servicios, dramática empresa AAA que tenemos en el oriente colombiano, más de 25 años, tengo entendido, de haberse creado, de haberse la gallinita de los huevos de oro. Se le hicieron unos ajustes a los estatutos hace meses, que con el fin de incluirle otros servicios, qué sé yo, pero también el hecho de que haya 3 sindicatos a quienes pues dicen que lo que son los pliegos de peticiones son absurdos, son exabruptos y que lógicamente es ayudar a que... ¿Y por qué 3 sindicatos? ¿Cada alcalde es un sindicato de los que se fue? No sé, en este momento... Sí, parece que esa es la razón de ser. Los amigos de un alcalde llegaron, se sindicalizaron. Pero de esos 3 sindicatos, y luego el otro, de esos 3 sindicatos hay un sindicato que es el que ha dicho que precisamente que la situación de las basuras, la situación de estar colapsando la planta de las Petar del Santuario, planta de tratamiento de aguas residuales, ha sido por descuido de lo que ha sido las gerencias y que lógicamente pues es lo que va afectando y que realmente no se le está parando bolas, como si tanto así que crearon una alerta de los 3 sindicatos, uno de los sindicatos. ¿Y los otros por qué no? Sintra es DES. O sea, ¿hay sindicatos buenos y sindicatos malos? No sé, ¿usted me quiere tocaría decir? preguntarle, a lo cual pues el gerente salió a aclarar estas situaciones, ¿no? Es el que debe dar, los de la junta directiva, porque es una situación que también una empresa de estas es mixta, entonces para unas cosas es mixta, es privada y para otras públicas. Entonces, realmente no sé hasta dónde públicamente, a través de qué sé yo, de las veedurías, de las fuerzas vivas, de las juntas comunales, pues aclarar esta situación referente precisamente a lo que es una empresa. A todos nos afecta también el bolsillo, porque es que si no es viable, va a repercutir en que haya que hacer los ajustes en el sistema tarifario. ¿Y cómo están los vehículos, los recolectores? Pues bien, están allá guardados. Precisamente se hace un convenio con otro operador del mantenimiento de esa maquinaria, y quienes dicen y que conocen técnicamente que es mejor adquirir maquinaria nueva que reparar, que se suma cerca de 1.500 millones de pesos anuales y que sale más caro el caldo que los huevos, y que en este momento tengo entendido que es una empresa de transportes del municipio que le presta servicio, que no sé hasta dónde dicen también que poco conoce de eso, que poco tienen los talleres para esa situación y que son compromisos de otra índole. Pues esa situación es la que también queríamos hablar, y ojalá pues públicamente se tomen los correctivos para no esperar que colapse la planta de tratamiento de aguas residuales, tengamos una epidemia, tengamos algunas circunstancias. Lo de las basuras también, fíjese que a veces se presentan esas situaciones, y el sindicato, uno de ellos, pues ha
se ha declarado y en sumado alerta. a la emergencia del Carrasco, ¿no? Que cada municipio debió presentar su plan operativo para la disminución de los residuos sólidos. Bueno, pues son situaciones que en todos los lados se cuecen habas, como se dice coloquialmente. Se nos quedó pendiente la presencia del director del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. La elección de la UIS, que es el lunes que arranca el proceso. Temas ahí 6 candidatos. Que lógicamente Porras, el ingeniero que aspira a ser el cuarto periodo, en fin. Alternancia, ¿no? Que llaman, no hay alternancia. Pues Freddy, son temas que pienso que lo que ha acontecido, de lo que hemos tratado, de lo que es con la altura, con la investigación, con acudir a las fuentes, en fin, es lo que manifestamos acá en los diferentes temas, tanto a nivel nacional como regional, hoy acá en Política y Algo Más. Luis Eduardo, muchísimas gracias, como le dije en un principio, por esta invitación y despedirnos de esta gran audiencia de sus seguidores del programa Política y Algo Más. De igual manera, Freddy Garzón, que hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, les agradecen a ustedes que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares y a la distancia a través de las redes sociales. La próxima semana, Dios mediante, estaremos con otros temas y, lógicamente, acá en el set de Política y Algo Más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.